Significado de pocilga. Pocilga. Pocilga, palabra de 7 letras. Me encanta que le pongas 7 letras tiene la palabra pocilga. Sí. Hay otra forma de quizá vivir de otra manera en otra palabra de 7 letras, que sería paraíso. Entonces, quizás el ser humano empezó viviendo, como nos cuentan, en un paraíso, algo ocurrió y ahora vivimos en una pocilga. 2 palabras de 7 letras. Qué curioso, eso te va a gustar, que en castellano, la palabra pocilga, No sé qué viene. te la voy a deletrear letra por letra. La P, pereza. La O, orgullo. La C, codicia. La I, ira. La L, lujuria. La G, gula y la avaricia. Pocilga es la inicial de cada uno de los 7 pecados capitales. ¿Casualidad? Puede ser. Ahí lo dejo. Pocilga, palabra de 7 letras tiene la palabra pocilga. Hay otra forma de quizás... No me queda hacer nada más que aplaudirle. De los creadores de Cornelius con su filosofía oculta gracias a la receta de amarre con corazón de golondrina, llega a sus pantallas piu, 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 piu. ¿Cómo conseguir la materia prima para la piedra filosofal de los alquimistas? Los elementos son los que activan todo. Es decir, generan energía y esa energía se va transmutando en materia. A medida que una energía ve a otra, se juntan y se transmutan. Ese es el proceso de creación y ese es el orden que ordena. Según Cornelius, todo esto que pasa
viene de esferas más altas. Es decir, en las esferas astrales se encuentran estos elementos. Y entonces os preguntaréis, ¿y qué es lo que vino antes? Antes de estos elementos no había nada. Por lo tanto, podemos saber que la creación es un puro acto de amor, es una gestación. Según Cornelius, para que se dé vida, no hace falta todos los elementos. Es decir, si tenemos tierra y tenemos fuego, podemos crear agua, porque podemos hacer que la tierra se vuelva agua. Pero sí es verdad que hace falta la gestación de la tierra con su calor. Solo son dos necesarios. Al igual que con el aire y el agua, podemos crear una tierra. ¿Qué es lo que pasa en el rocío? ¿Qué es lo que se encierra en el rocío? Pero eso es un punto y aparte, porque según Cornelius, el apeirón, que es lo que se encierra en el rocío, o el prana, o el maná, o el hálito de vida, todo eso dice que es fruto de los elementos. Y claro, tiene razón, porque es la proporción perfecta de cada uno. El rocío, ¿qué es? Es un aire que a su vez, en la misma temperatura, se hace agua, por humedad. Es un aire que encierra un agua, y hace que ese agua encierre a unas sales. ¿No lo veis? Y eso, ya lo que digo, es lo que da todos los elementos. El único elemento que dice Cornelius que es capaz de gestar por sí solo es el apeirón. Pero como el apeirón es el resultado de los elementos restantes, no nos queda duda que Dios, o la creación, o una inteligencia, ¿por qué? Porque ordena, eso es algo que dice y que es indiscutible, porque da geometría. Esa inteligencia y que ordena no pudo ser lo primero que hubo. Porque son los elementos. Es decir, la creación es el fruto de una gestación. Y por eso todos somos parte de la creación. Porque venimos de una gestación, que es lo fundamental. ¡Toma mi filosofía natural en vena! Por tanto, estamos obligados, ahora, justo antes de recoger el rocío, a entrar por los mundos de la astrología. Porque ya os digo que hasta Paracelso dice que en los elementos hay unos duendes. Tampoco lo toméis literal, se refiere a un alma. Eso que permite que yo tenga influencia en ellos. Y ese alma, o ese reconocimiento, lo tenemos gracias a unas fuerzas que actúan en nosotros. Posible en los elementos. También dice que los elementos astrales son mucho más sutiles y poderosos que los que están aquí. Y que desde aquí, mediante simbología específica, que por eso no la encontramos en alquimia, esa simbología, mediante geometría y mediante rituales también marca. Incluso dicen cosas muy importantes de los rituales y los elementos, como por ejemplo que dice que está escrito en la Biblia que Dios decía que antes, que en su templo, en su templo no, donde se ponen las cosas sacras, que no me acuerdo el nombre, pues que ahí había que poner una vela, había que estar con el elemento fuego, porque el elemento fuego es invocación a la luz. Y te explicaba una serie de cosas para potenciar que, como hemos visto en nuestros aparatos que miden el electromagnetismo de la zona mediante radiestesia y mediante un montón de cosas más, que realmente sí, en el momento que le pones el símbolo, aparecen los niveles y aparecen todas estas cosas que os estoy diciendo, que pueden incluso hasta alterar el ecosistema si sabemos cómo. A ver si han subido para poner la decoración. ¿Lo veis, señores? Esto que estamos haciendo se llama ciencia. Hemos atraído con la magnesia el simbolismo de las religiones, que tenemos que estudiarlos para comprobar por qué afectan a los sistemas, el recinto y el ecosistema. Pues yo ahora mismo, pues sí, pues algo de miedo tendré, pero como miembro de la Orden de la Ermita de la Campiñuela tengo que saber controlar las emociones y saber que estamos investigando ahí. Obtenemos resultados altamente significativos. Y con esa influencia podemos darnos cuenta de más cosas. Como por ejemplo, como ya he dicho, que las energías bajas astrales tienen una serie de características, como por ejemplo que son radiactivas. Bueno, mi campiñuelo, vamos a pasar el resultado de la investigación, que como os dije,
Vamos a ver los índices máximos que coge. De 3. De 3 no pasa. Ah, sí. Bueno, ya dependiendo de cómo le dé, ¿no? Pero no mucho. Y la energía que está en el rocío. Esta no la vamos a enseñar porque, puesto que ya la hemos enseñado. Y esta pues la enseño, es un rocío que cogí del ambiente hace 3 o 4 años. Y sin haberlo destilado ni nada, pero de estar en el foso, pues, como podéis ver, ha nacido una sal. Esta es una energía. Y estos son los denominados orbes que de tanto hemos hablado. Atrapados del rocío y manifestados en el agua. En el aire se manifiesta, es éter, pero en el aire se manifiesta como orbes y en el agua se manifiesta como sal nitro. Y después tenemos pues eso, la energía baja que la tenemos aquí. Que a ver qué haremos. Como por ejemplo, si le atribuyésemos un color visual, diríamos el verde. Cosa que las astrales, sabemos por ejemplo mediante los orbes, que son blancas. También va cambiando según la manifestación en el elemento en el que se representa, pero siempre va a ser esa misma luminosidad. Por ejemplo, si se manifiestan en el agua, mediante acumulación de orbes, nos va a dar un agua con una bruma blanca, en la que podemos trabajar con ella. Solo que son unas anomalías que se pueden contemplar sobre todo con una cámara con flash durante las noches primaverales, durante todo el año también, pero sobre todo se concentran en las noches primaverales. Nosotros tenemos nuestra idea, nuestra hipótesis, hemos trabajado con ellos, los hemos incluso capturado mediante frío, la humedad se meten en la... o sea, mediante el rocío, que se puede conseguir en las noches húmedas de primavera, gracias al frío, las atrapamos y dan como resultado un rocío lechoso. En alquimia, resulta que eso tiene unas propiedades que le decían leche de sirena, porque tenía la leche de sirena que está contemplado en el patrimonio histórico, que tiene propiedades curativas, propiedades beneficiosas, propiedades celestiales, y la verdad es que haciendo los procedimientos de cómo hay que trabajar con ellos para la elaboración, como dicen los textos bíblicos, del maná, que es el elemento principal de la piedra de los filósofos, hemos tenido resultados. Tanto es así que hemos salvado a una oveja de la muerte con su ingesto. Y bueno, también hemos, mediante esos procesos, procedimientos, acuerdo en una investigación, que juntamos esos orbes con elementos radiactivos ya depurados, unos gusanos que nos daban esta, que eran así, en cuestión de, no sé si fueron semana y media o 2 semanas, para que os voy a mentir, eso está en la investigación, por si el que quiera lo pueda ver, se pusieron así. ¿Qué pasa? Que hemos descubierto que, entre otras, tienen conciencia, que cuando quieren atraviesan las paredes, cuando quieren no, y nos llamó muchísimo la atención porque en parapsicología y esoterismo, A ver, ahora mismo que es donde entra esta asignatura, en una noche de pues Halloween, siempre se la noche de los muertos y vivientes. se manifiesta más fuertemente cuando estamos en Vemos por que ejemplo, no hay- una ouija, cuando tenemos este tipo de sesión. Y en el patrimonio histórico, y que la Biblia habla mucho de ello, se asemeja al Espíritu Santo. Bueno, tened en cuenta que según la definición de Wikipedia, pues es luz, ¿vale? Esos son corpusculitos, como decían también los alquimistas, de luz. Y la luz está relacionada con los ángeles, ¿no? Son luz blanca que baja, ¿no? Y también con las hadas, lo que se decía en el polvo de estrellas, que el polvo, o sea, la luz, ¿no? Que deja caer las estrellas y que se recoge en el ambiente, o en los bosques o en el campo, que precisamente las láminas de alquimia, cuando se van a recoger rocío para conseguir los orbes, lo manifiestan. Entonces quería saber, a ver, si habéis tenido experiencias con ellos y si habéis manifestado una carga energética más grande en el ambiente al trabajar con ellos, porque eso nos ayudaría a seguir indagando en estos procedimientos. Y ya, pues a medida que se vayan abriendo hilos, os lo haréis saber aquí. Y la verdad es que en el día de hoy, poca cosa más, mis tools. Was blind but now I see, was raised that all my heart to do, and raised my fear to me. How precious is that grace of you, the hour of hope.
¿tú sabías que Ramon Llull hablaba de distintos reinos y que un reino era vegetal, el otro reino mineral? El otro reino era el de las personas, porque estaba más desarrollado. Pero que decía que había un último reino más. Un último reino más, que era el angelical. Y que si te paras a pensar, los orbes tienen los mismos movimientos, salen de nosotros, salen de esas mismas cosas. Y todo porque como dijo Isaac Newton, un servidor, la energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. Pues ya habéis comprobado que para que se dé la energía necesita haber masa. Y como decían los antiguos alquimistas, no existe materia sin alma y alma sin materia. ¿No suena esa teoría? Pues ahora solos tenéis que saber cómo recolectar orbes. El término orbes es el nombre que se le da a anomalías visuales inesperadas que aparecen en fotografías y vídeos, y que los creyentes de la nueva era atribuyen a energías, seres de luz y fantasmas. La aparición de orbes se debe al efecto retrodispersión de los flashes utilizados en cámaras fotográficas, en especial cámaras compactas y teléfonos móviles. En realidad no son más que partículas en suspensión desenfocadas, y su forma es circular debido a la difracción y la forma del objetivo. El fenómeno se produce más fácilmente con las cámaras compactas y con los smartphones, que tienen el tamaño del sensor mucho más pequeño. En todos los tipos de sensores, el proceso de formación de imágenes comienza cuando la luz atraviesa el objetivo de la cámara e incide en el sensor. El sensor contiene millones de receptores de luz, los fotodiodos, que convierten la energía luminosa en carga eléctrica en unas celdillas como las de un panel de abeja. La intensa luz emitida por el flash reverbera o se refleja en las partículas en el aire, polvo, polen, lluvia, que tienen forma similar a una esfera. Los rayos de luz emitidos por el flash o una potente luz continua afectan a la superficie exterior de las partículas, reflejándose en el sensor de la cámara. Cada partícula en suspensión rellena el tamaño del fotodiodo de la cámara, como puedes ver en lo que tengo aquí en mi mano. Los sensores más grandes, como el de una cámara full frame, en estos el fenómeno no ocurre porque los fotodiodos son más grandes y la partícula de polvo o agua no rellena estos huecos. Así que lo siento, pero no hay fenómeno paranormal en los orbes, ya que son solo partículas de polvo, polen o gotas de agua, por mucho que los creyentes de la nueva era quieran que sea otra cosa. Sígueme o suscríbete a este canal para ver más vídeos de esta temática. Según la teoría de cuerdas, vivimos en una múltiple realidad, donde se encierra una sola realidad, y donde conviven todas estas realidades en una sola. Eso quiere decir que, aunque no la veamos, existen otros reinos, como ya dijo Ramon Llull en su obra. De los reinos o realidades distintas que se pueden ver en la naturaleza, que ya las hemos expuesto, podemos encontrarnos con uno que es invisible, pero que al transmutar esa energía en materia puede manifestarse visualmente. Que pueda hacerlo no quiere decir que lo haga. Y la prueba está en que en los meses primaverales, que es cuando se detecta mayor índice de orbes, igual no se ven en el ambiente, pero se atrapan en el rocío, dejando un rocío lechoso, blanco, como son estos orbes. Entonces pueden manifestarse o no manifestarse. Si no pueden verse, hay distintas formas de saber si están en el ambiente o no, ya sean midiendo el electromagnetismo de la zona, como ya hemos enseñado anteriores veces, ya sea con otros métodos, como por ejemplo las varillas, el péndulo y los clásicos de radiestesia, y hay un montón y un sinfín de más métodos para saberlo detectar. Cuando se manifiestan, pueden darse equívocos de relacionarlo con otra cosa que no son orbes, ¿vale? Que es el efecto que deja la cámara, que es similar porque la cámara que recoge luz, los orbes que son luces astrales, luces que no llegan de arriba hacia abajo. Bueno, aunque también hay otras que son de abajo hacia arriba, pero de esas mejor ni hablamos. Nos centramos en lo que estamos diciendo. Esto es lo que se le conoce en las tradiciones antiguas como el ánima, el ruá, el chi, el Espíritu Santo, etc, etc, etc. ¿Y qué se pretende con su recolecta? Hacer el árbol
de las religiones, es decir, hacer la piedra filosofal, la piedra de los filósofos. Este año hemos tenido la suerte de encontrar un amigo campiñuelo que está realmente interesado en saber el comportamiento de estos seres. Y gracias a eso podemos mearnos en la cara de la gente que dice que son fenómenos producidos por la lente de la cámara, ya que no solo se ven imágenes, sino que vais a ver cómo se mueven, cómo se comportan y las distintas formas de sus manifestaciones según lo que haya sido o según el reino del que han salido, o según la materia que fue, o que es, o cómo se manifiestan, o cómo se representan. Mira, me llegó a la nariz. ¿Lo escucháis? Son las trompetas de Jacob. Eso quiere decir que el rocío de primavera acaba de empezar. Y con él, los orbes y la magia primaveral. ¡Joder! Profesor radiestésico de mierda. Aquí, el presidente de la cabaña del druida, el que da la asignatura práctica del laboratorio, el que da la asignatura alquimia y el que da la asignatura de textos clásicos de alquimia, soy yo. Así que esta explicación la doy yo. Señores alquimistas, no quiero ver a nadie vagueando en el sofá este mes de abril porque los orbes acaban de llegar. ¿Qué somos? Vamos, que no os oigo. ¿Qué somos? Venga, señores, decidlo con más fuerza, porque no tenéis la energía suficiente como para llenar mi santo matraz. Repito una vez más. ¿Qué somos? ¡Eso es, joder! Bueno, pues hagan sus anotaciones. Vayan cogiendo sus bolis, porque los orbes acaban de llegar. Y vamos a pescarlos. Bienvenidos a la recolecta del rocío de primavera para hacer la piedra filosofal año 2023-2024. Vámonos.
Y es que mis campiñuelos, ya sabéis perfectamente que las influencias celestiales que os llegan de la orden de la ermita de la Campiñuela van bajando hacia la cabaña del druida. Y así podéis ver acontecimientos que ni siquiera vosotros sabéis de lo que os estoy hablando. Pero están ahí, son mitología, chaval. Ya sabéis que la escuela ermita la Campiñuela, conocida como la cabaña del druida, hermandad, la orden de la ermita de la Campiñuela, está comprometido en enseñaros el conocimiento esotérico que pueda recoger y almacenar. Por eso mismo, prepárense, mis brujos, druidas y alquimistas, porque tenéis una nueva visión de cómo atrapar orbes. Bienvenido a mis bodas alquímicas. Hemos estado estudiando durante mucho tiempo, pero durante mucho tiempo, el comportamiento de ciertos patrones comunes que se dan en nuestro patrimonio histórico. No lo entendemos, pero tienen un fin común. Si vemos el árbol del conocimiento, el árbol de la higuera de Buda, el jardín de la Hespérida, el paraíso de Adán y Eva, todos nos indican un árbol. ¿Y qué pasa con lo del árbol? ¿Qué es un árbol? Es algo que si lo ves con perspectiva, ves que lo que está arriba es lo mismo que lo que está abajo. Hermes Trismegisto, el vaso de Hermes. En su texto nos lo deja bien clarito cómo conseguir lo de arriba y lo de abajo. Y eso se hace mediante el rocío. ¿Qué de especial tiene el rocío? Que son condensaciones que vienen de arriba, pero que gracias al núcleo interno de la Tierra, que produce otros vapores, recogen el ambiente lo que hay abajo. ¿Y dónde se hace? En la Tierra. Por otra parte, es interesante saber que las estaciones del año son 4, primavera, verano, otoño e invierno. 4 son las fases por las que pasa el ser humano de nacimiento, desarrollo, decrepitud y muerte. Hay muchas cosas en común en el patrimonio, pero siempre hay un equilibrio. Cuando hay un equilibrio, se tiende al desarrollo. ¿Y qué es el desarrollo? Evolución, poder seguir hacia adelante y no hacia atrás. ¿Qué es lo que hace un alquimista? Retrogradar la materia. Es decir, ¿por qué queremos esa energía y esas influencias de arriba y de abajo? Porque es algo puro. Ahí está lo primero que fue. O como dicen todas estas religiones, haciendo énfasis en ese árbol, vamos a ponerle otro nombre, el apeirón, el quinto elemento, el neuma. ¿Por qué? Porque lo respira, el hálito de vida, la religión cristiana, el chi, si nos vamos a las orientales, el ruá. Son muchísimos nombres que nos atribuyen una misma cosa. ¿Cómo atraparlo? En alquimia nos enseñan cómo atraparlo a través de distintas vías, pero ¿sabéis qué? Estamos en la vía húmeda del rocío de primavera. Bienvenido al Mutus Libres, chaval. A ver, campiñuelo, vemos, de mientras voy llegando os voy explicando y así voy directamente al turno. ¿Veis cómo las nubes están bajas? ¿Lo veis? ¿Lo veis o no? Las nubes están bajas por todo el sitio. Eso quiere decir que va bien, porque lo que queremos es coger la humedad del ambiente. Segundo, esto es lo importante. Durante la noche sí, o sea, ahora vamos a recolectar el rocío que hemos cogido durante la noche. Pero, el de la mañana es crucial que tengamos sol y luna. Ahora mismo el sol no está muy levantado, se va a levantar por ahí. ¿Ves? Se va a levantar por ahí. Y la luna la tenemos por ahí. Por lo tanto, ahora está bien. Pero en el momento que se esconda la luna y se quede solo el sol, ahí es cuando hay que recolectar. Porque si no, lo hacemos mal, ¿vale? Pues una vez explicado esto, nos esperamos a llegar a la camping. Mira, ahí el laguito, el pelo de Sofía, que viene de lo alto y por condensación se queda en lo bajo y lo podemos atrapar.
estaba Sofía, ¿no? Sofía, la sabiduría, sentada ahí en su cátedra, en su silla, ¿recordáis? De ahí viene la palabra catedral, en la silla del obispo, la casa del obispo, la catedral, la silla del catedrático, imparte también clase a los fieles. Los pies de Sofía están evidentemente en el suelo y su cabeza parece tocar las nubes, del cielo, la unión del cielo y de la tierra. Sin embargo, lo que veis ahí también son olas de mar, ¿lo veis? Que parecen olas de mar. Fulcanelli no está de acuerdo en eso, de que sean olas de mar. Hey Alba, ¿estás mirando la montaña donde nosotros vivimos, de Sierra Gorda? ¿Lo veo o no? La montaña de ahí. ¿Esa de ahí? ¿La veo o no? Esa, la que está grabando papá. ¿Te da cuenta cómo suben para arriba como una nube más oscura que el resto que está clara? ¿Te da cuenta o no? Pero por todos lados, ¿ves? Porque eso parecen las cataratas del Niágara. ¿A que sí? Luis Silva dice que Fulcanelli se equivoca. Fulcanelli define esta imagen en el misterio de las catedrales. No sé si veis que está en el Gran de París, esta imagen esculpida en la montaña. Olas de mar. Nos llevó muchos años entender el concepto del mar de los sabios. El mar de los sabios. Señal, este es el cielo, ¿no? ¿Veis dónde están las nubes? En el mar de los filósofos. Correcto, ¿lo veis? Ahí. Por eso se le dice el mar de los filósofos. Mira. Pues y ahí es donde recogemos rocío, que es donde yo vivo. ¿Lo veis o no? Eso es el mar de los filósofos. ¿Vale o no? ¿Lo veis? ¿Por qué? Porque a esta hora lo tenemos abajo y lo podemos atrapar. Esa humedad la podemos atrapar y la podemos hacer una. Y eso, señores, se llama rocío. Y cuando se hace en primavera, pues se consigue lechoso. ¿Por qué? Pues si quieres saberlo, suscríbete a mi canal, capullo. ¡Vamos! Mira, hostia. Venga, mete quinta ya en el carril de tierra. Vámonos. Las gotitas de la aurora mañanera tan bonitas, multicolor, con los rayos del sol. ¿Sabéis lo que es esto? Es un rosario. Viene... Ve cómo se está llenando de orbe el ambiente. Mira. ¿Qué os dije? Que a esta hora de la mañana es cuando más orbe... Mira cómo caen. ¿Veis? ¿Veis cómo van cayendo? ¿Veis cómo se van tirando? ¿Veis cómo yo no miento nunca? Yo no miento nunca. A la hora del canto del gallo, me ha levantado el gallo y yo he venido aquí corriendo para poderoslo enseñar. En mi día de descanso. Anda, huevo. La pregunta es la siguiente: ¿cómo se recolecta el rocío? Bueno, ¿Ve que tienen toda la misma forma? Y ahora, si nos vamos aquí, ya aquí no, porque ya ahí está el rompeolas. ¿Lo veo o no? La montaña es un rompeolas. Por eso ya coge una forma más rara. Pero si no, se te queda así de guapas todas. ¿Ves? Hasta ahí. Esta Sierra Gorda. Os presento el rompeolas y nosotros estamos en la falda que llega hasta el río. O sea, tenemos agua que atrae a los orbes y estamos en el puñetero rompeolas. Ahí, vuestra ermita la Campiñuela. congelada la ponéis en una cazuela, ¿vale? La ponéis en una cazuela
Y veréis que conforme va pasando las horas y se va descongelando el agua, aquí alrededor hace otro agua. Un agua fuera del plástico que gotea. Y este agua que va goteando se queda aquí en la bandejita que has puesto aquí abajo en el cazo. Vaya, a mí no me dura ni 3 meses. ¿Veis cómo está cayendo? ¿Veis la bruma blanca? ¿Veis la bruma blanca o no? Hemos cogido un huevo. O sea, ha sido una noche malísima de recolecta de rocío, pero muy buena recolectando orbes, que no sé qué es mejor. Pues vamos.